Don Carlos Espinosa de los Monteros, muchas gracias por acompañarnos en OK Diario. Hola, muy buenas, gracias. La Asociación Unidos por la Historia le ha rendido homenaje estos días por su amplia trayectoria. Decía usted que le producía un poco de pudor, pero por su amplia trayectoria en defensa de España desde la sociedad civil. ¿A qué se dedica, por cierto, la Asociación Unidos para la Historia y cómo ve usted España ahora mismo? Bueno, pues la asociación, fundación, porque está en trámite de cambiar su naturaleza jurídica, es un grupo de personas a los cuales les preocupa y les une el futuro de España y se dedican a hacer actos, convocar a gente para conocer y difundir todo lo bueno que tiene España. El primero al que homenajearon fue a Stanley Payne, que probablemente es el historiador con, diría yo, mejor conocimiento de España. Después homenajearon a José Luis López Lacalle, este hombre que ha hecho dos grandes películas, una que se llamaba La primera globalización España y la segunda que se llama Hispanoamérica, que todavía está. Y bueno, se equivocaron y me escogieron para la tercera vez. ¿Y cómo ve usted España? Pues yo la veo con mucha preocupación. La verdad, yo he tenido la suerte de vivir unos años extraordinarios de España, desde la posguerra. Yo nací en la Guerra Mundial, en el 44, acabo de cumplir 80 años, y he vivido pues una época en la cual he estado viendo a España siempre prosperando. Alguna pequeña crisis, pero en una curva claramente ascendente. La España de los 50 era mejor que la de los 40, la de los 60 mejor que los 50, y eso ha sido una constante de mi vida hasta unos pocos años. Hace 8 años o así, pues se quebró esa marcha y ahora pues España pinta menos en el mundo, tiene más problemas, se ha endeudado de una manera espantosa, entonces hay muchos motivos de preocupación, todo ello presidido por una situación en la cual se está atacando sistemáticamente a todas las instituciones que son los pilares de un país. Ajá. Decía, le escuché el otro día que España o se acercaba o iba camino de Venezuela, ¿eso le preocupa? Bueno, eso era un seminario donde la cuestión era esa, si España va por la senda de Venezuela o no. Y yo defiendo que sí, que va por esa senda de degradación, pero que estamos todavía muy lejos de llegar a la situación de Venezuela. Y espero que el pueblo español y todos los españoles reaccionemos y evitemos eso. ¿Qué siente viendo en el gobierno de España como socios preferentes bolivarianos, independentistas, herederos de ETA? Lo peor de cada casa. Es lo peor de cada casa. ¿Y alguna vez imaginó, en su amplia trayectoria, que los veríamos siendo o parte del gobierno o socios preferentes del gobierno? En absoluto. Nunca pudo imaginarlo. No, la verdad es que uno piensa siempre dentro de unos marcos de las cosas que son lógicas y pueden ser un poco mejores, un poco peores, un poco más radicales, un poco más centradas, pero gente que va a romper el sistema y que utilizan las instituciones para ello, y personas que están en el Congreso y que odian a España, pues eso es inimaginable, ¿no? Vivimos un proceso constituyente, de alguna forma, por la puerta de atrás y promovido o consentido desde el propio Ejecutivo. Bueno, los procesos constituyentes son procesos que se inician cuando no hay otra salida, realmente. Ahora hay un pseudo proceso constituyente por parte de los independentistas, ¿no?, que quieren ir hacia un modelo federal o como lo quieran llamar, en el cual España desaparece como país único, donde hay una serie de pueblos y de personas de distintas ideas, pero que todos comparten esa idea. En la medida en que hay gente trabajando en ese camino, pues eso sí están en un proceso preconstituyente, pero no lo van a conseguir. No conseguirán romper España. No. España es demasiado fuerte, potente y asentada en la historia como para esto. Yo recuerdo a veces una frase de Bismarck
que le preguntaron a qué país admira usted más y dijo, después de Prusia, donde él era el canciller, a España. Y sorprendió a la gente, dijo, ¿por qué a España? Dice, pues porque llevan entonces 200 años intentando destruirla y no lo han conseguido. Añádale otros 200 años, pero la situación es la misma. ¿Qué le parece la figura de Pedro Sánchez? Pues una desgracia, la verdad, una desgracia que esté al frente del gobierno. ¿Miente o cambia de opinión? Porque ahora nos intentan vender los cambios de opinión como mentiras. Hombre, uno puede cambiar de opinión y de hecho Churchill decía que el que no era revolucionario con 18 años, conservador con 40 o 50, pues que no había vivido verdaderamente una vida. Eso es lógico, es razonable que la gente joven esté con unos ideales que luego, a medida que se va encontrando con la realidad de la vida, pues los va modificando. Esos cambios de opinión son tolerables. Lo que no es tolerable, y es una mentira, es presentarse a unas elecciones diciendo unas cosas y hacer inmediatamente las contrarias. Usted es abogado, economista, empresario, amplísima trayectoria. Futbolista. ¿Y futbolista también? Sí. E imagino que madridista. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, María Jesús Montero es una persona preparada, No. que habla de 1.200 millones, Chiqui, para llevar las cuentas del Estado. Le digo claramente que no. No tiene la formación, no tiene la preparación y no tiene la experiencia. Su única experiencia, que fue al frente del Servicio Andaluz de Sanidad, pues fue dejar una casa quebrada. No. Hundió aquello. Y hundió después como las finanzas de aquella Andalucía del PSOE. Sí, sí. No está preparada para dirigir. Vamos, yo a lo mejor soy muy antiguo, pues digo que tengo 80 años, pero Ajá. para mí la figura del ministro de Hacienda, como dicen algunos que han sido ministros, todos los gobiernos son una coalición contra el ministro de Hacienda. Pues el ministro de Hacienda tiene una misión de administrar los recursos de todos, pues casi con cuentagotas y procurando ver con mucho cuidado dónde pone el dinero. Esta señora lo único que quiere es aumentar la recaudación, no mide ni presenta jamás una memoria económica de las decisiones que toma, con lo cual pues es estar en manos de una persona inapropiada. Y ahora traga con lo que nos venden como financiación singular, que es el cupo catalán. ¿Es tan grave como nos dicen si eso se lleva a efecto? Yo creo que sí, yo creo que estamos caminando de nuevo en el sentido contrario. Tenemos peticiones de la Unión Europea de hace décadas de que desapareciera el régimen del cupo vasco por lo discriminatorio que supone. Y ahora, en estos momentos, plantear una financiación a la carta con los recursos públicos distribuidos no se sabe por qué criterio y al margen de todas las mesas que ha habido siempre para el reparto de los recursos, pues me parece una cosa gravísima, porque no sabemos en qué consiste, sabemos únicamente que hay un proyecto de reducir la deuda, absorber la deuda catalana por 15.000 millones y dejarles utilizar los impuestos, pero nos faltan muchos datos para hacer un juicio económico estricto, pero todo lo que sea en un país diverso como es España, financiación singular para unos, quiere decir financiación en perjuicio de los demás, porque la caja es la que hay y si yo a uno le doy un trato preferente, pues es a costa de los demás. Y eso es un factor que rompe el país. ¿Ha caído mucho el nivel de nuestros políticos en estas últimas décadas? Pues de una manera espectacular, espectacular. La política en el siglo XX pues atraía normalmente a los mejores de la sociedad. Lo digo en los años de la monarquía de Alfonso XIII, no en los años de Franco, pero también iban los mejores de una determinada creencia política, y luego la democracia, los años del 75 para aquí, pues siempre eran personas que habían demostrado su valía antes de acceder al puesto.
ahora aquí se accede al puesto y se demuestra su no valía. Usted promovió también Concordia Real Española para reivindicar la corona. Hablaba usted de cómo se intenta dilapidar instituciones esenciales, ¿no? Y la figura histórica también del rey Juan Carlos. ¿Qué le parece la difusión estos días de vídeos, bueno, de vídeos no, pero de audios y fotos de Juan Carlos y de Bárbara Rey hace 30 años? Pues no me coge por sorpresa, porque cada viaje que ha hecho, aunque lo haya hecho en el máximo silencio y la mayor discreción, el rey Juan Carlos ha venido acompañado de algún torpedeo con noticias de ese calibre. Antes eran los problemas que tenía con otra señora o que había tenido con otra señora, luego que sí tenía deudas con Hacienda, pero siempre en todos los viajes, yo lo he seguido de cerca y lo que afirmo lo tengo comprobado, pues se lanza algún dardo, aunque esté fuera de lugar y contexto como es esto, que se relaciona o se refiere a algo de hace 30 años. Pues claro, no me parece que sea un accidente, me parece que es una acción deliberada. Este viaje además tenía como uno de los objetivos pues que se encontrara con su nieta y probablemente con su hijo en el ámbito de la Escuela Naval de Marín, donde está la princesa Leonor cursando estudios. Esa conjunción hay gente que no la soporta, que no aguanta, entonces hay que pegarle para que casi dude de ir a ver a su nieta, que ha ido a verla, pero no se publica fotos ni nada. ¿Y quién cree que está detrás de eso? Quiero decir, ¿el objetivo es el rey Juan Carlos o el objetivo es el rey Felipe y la corona? Bueno, el objetivo inmediato a corto plazo es el rey Juan Carlos, pero como un instrumento para un objetivo a medio y largo plazo, que es cargarse la corona y poner un régimen que ha sido un fracaso en la historia de España, como es el régimen republicano, viendo que uno acabó en el año 1873, pues con aquella primera destrucción de España, con las guerras cantonales, Cartagena, pero también Utrera luchando contra Sevilla, etcétera. Y el segundo, pues en el 31 acabó con la guerra civil. O sea, verdaderamente la República es algo que no tiene una tarjeta de visita presentable, por mucho que algunos ensueñen y cuenten cosas. Dice usted que cada vez que viene pasa esto. El rey Juan Carlos había anunciado pues, la publicación de unas memorias. ¿Qué le parece a usted? ¿Se equivoca el rey? ¿Usted ha intentado disuadirle de esa idea? Bueno, él no lo ha anunciado nunca. No, él no lo ha anunciado, lo sé, pero se sabe que sí, se sabe. En Francia van a ser publicadas, parece ser, etc. Se sabe que estaba escribiendo un relato de su vida bajo el argumento que yo no comparto de que uno tiene derecho a contar su historia y no que se la cuenten otros, sobre todo cuando los otros se la cuentan únicamente el aspecto negativo. Todos los hombres pues hemos tenido una vida en la cual hemos hecho cosas bien y otras cosas mal, por eso somos humanos, ¿no? Si no seríamos pues deidades o algo así. Entonces él ha tenido interés en contar su historia. A mí, y se lo he comentado más de una vez, me ha parecido que no era adecuado, que era desaconsejable, porque yo creo intuir lo que la historia contará dentro de 40 años. El rey Juan Carlos será una figura importante en la historia del siglo XX, que trajo la democracia, que la defendió el 23F y que lideró un país que venía de una situación complicada y durante 39 años exactamente, pues consiguió ese progreso económico y social del país. Eso es lo que dirá la historia. Y luego a lo mejor añade y tuvo al final pues una serie de fallos, pero los fallos no es el centro de la historia del rey Juan Carlos. Los fallos es un complemento colorista y que sirve para los programas estos de vanidades y demás. Entonces a mí me parece que escribir su memoria, su
visión de la historia no es bueno, porque cualquier cosa que diga de autocrítica pues será magnificada, él mismo lo reconoce y tal, y las cosas buenas que diga de sí mismo pues tienen menor credibilidad que la que dicen terceros, ¿no? Entonces yo no creo que añade nada y que puede complicar un poco las cosas. Entonces sí creo haber colaborado a conseguir dos cosas. Por una, que los detalles de estos morbosos pues se traten, no se ignoren, pero se traten de una manera suave. Y segundo, que no se publiquen ahora. El libro en este momento tiene como fecha de publicación después del verano del 25, probablemente a un año vista de ahora. Aunque Pero él no eludirá ningún asunto. no, él va a tratar todo, pero claro, hay maneras de tratar de profundizar, meterse ahí o hacer un comentario. ¿Cómo está el rey Juan Carlos? No sé si ha podido... Está excelente. Yo he desayunado con él el viernes pasado en Sanjenjo. Tuve el honor de que me invitara a un desayuno. Estuve hablando con él mucho. La cabeza la tiene tan perfecta como siempre. Comentábamos detalles de hace 40 años cuando hicimos algunos viajes juntos. Vamos, cuando yo formaba parte del equipo que le apoyaba en viajes a México. Por razones obvias hablamos de México, de Argentina, de Venezuela, muchos sitios donde he tenido el honor de poder estar con él. Recuerda detalles, nombres, circunstancias de una manera extraordinaria, y físicamente ha mejorado mucho. Tuvo una época con unos dolores muy fuertes en los hombros, le han tratado en Vitoria y está estupendamente. Y está optimista, usando una palabra que será el título del libro, que es reconciliación. Él, desde el día que tomó posesión, dijo que quería ser rey de todos los españoles. Entonces se siente también responsable de ayudar a la reconciliación del país, de unos con otros, y empezando por su propia familia. Entonces está con ese pensamiento positivo y optimista. El reinado de Felipe VI cumple 10 años. ¿Cómo lo valora? Bueno, pues también de una manera muy positiva. No fueron fáciles las circunstancias en el año 14, que es cuando tomó posesión. Yo creo que lo ha hecho bien, que ha representado muy bien a España, que yo no he viajado con él tanto, he hecho algunos viajes con él, pero siempre a una altura máxima. Estuve invitado por los emperadores de Japón, por ejemplo, y ahí nos dieron un trato muy especial, tanto el emperador como la emperatriz, y ahí pues el rey estuvo muy bien, como está siempre. Es decir, la verdad que da gusto acompañar a estas personas por lo bien que hablan, lo bien que se comportan, lo bien que ligan con las personas a las que visitan. Todo eso, como español, pues a mí me enorgullece mucho. ¿Y a quién le puede molestar que el rey Juan Carlos venga a visitar a su nieta y se encuentre con su hijo en la Escuela Naval Militar? Pues le molesta a todos los que quieren, efectivamente, que los lazos en España se debiliten, que la monarquía pues no garantice la continuidad como ahora la tiene, con un rey todavía joven y una princesa joven, pero bien preparada. A todos los que ven consolidarse lo que ha sido el régimen de los últimos 500 o 600 años, pues a esos lógicamente les molesta ver esa fortaleza de la institución. ¿Y el rey siente el apoyo de su familia también? ¿El rey Juan Carlos? El rey Juan Carlos sí, ha tenido algunas dificultades en este tiempo porque su marcha a España pues no fue compartida o bien entendida, pero sí, sus hijas siempre han estado al lado de él. Las dificultades pues han sido con su hijo, básicamente por entender el papel
que le correspondía. Pero yo tengo que decir, y quiero aprovechar la ocasión, que la vida del rey Juan Carlos, desde que se fue en el año 20 no fue, 19, Sí, no, el 20, agosto del 20. el 1 de agosto del 20, sí, pues ha sido de una discreción máxima. No ha hecho nada en estos 4 años que pueda ser objeto de crítica. Es más, las cosas que ha hecho han sido para mejorar algunos temas que estaban pendientes, como unas deudas con Hacienda y romper lazos con personas que no eran adecuadas. Dios quiera que dentro de muchos años, pero sería un error que el rey Juan Carlos, y sería injusto que el rey Juan Carlos pudiera fallecer fuera de España. A mí me parece una cosa horrible solo imaginarlo. Sería una muestra de ingratitud de los españoles. Los españoles, con independencia de sus ideas, tienen que mirar un poco hacia adentro y pensar qué les ha aportado, qué les ha quitado, qué les ha dado el rey Juan Carlos. Y creo que los españoles tenemos motivos sobrados de gratitud hacia su figura. Y estos últimos años, pues se le ha dejado ahí, no se le deja ir a los sitios que él quiere y se le tiene como medio secuestrado sin que haya un clamor en contra. ¿Y el rey Felipe, usted cree que también tiene esta idea, la idea de que su padre no fallezca en el extranjero? Sí. Él la tiene. Creo que sí. ¿Cree que sí? De todos modos, la publicación de todas estas cosas, le pregunto, no sé, que se habla de problemas familiares, de unos y de otros, no me refiero de la familia, sino de Bárbara Rey, etcétera, etcétera. Le pregunto, ¿no sirve en el fondo pues, a un gobierno también para como una cortina de humo? Quiero decir, en vez de hablar de asuntos relacionados con la mujer del presidente del gobierno, el caso Koldo, etcétera, etcétera, el hermano del presidente del gobierno, bueno, pues no sé si permítame usted la expresión, pero pan y circo. Sí, sí, de alguna manera, pues esto siempre se utiliza para tapar algunos de los escándalos que van apareciendo y que ya son de un tamaño superior a los libros que tenía Franco en su despacho, que tenía una montaña de libros, y le preguntaban, ¿y todos esos libros que hay ahí qué son? Y dice, bueno, estos son, aquí están los temas que no se pueden arreglar, aquí los que voy a intentar arreglar y aquí los que solucionará el tiempo, ¿no? Pues esas montañas ahora las tienen en Moncloa, de expedientes, de casos, de fotos, de transferencias, y luego hay pues un sinfín de cosas más que todavía no han salido y que pues tirando de Koldo aparece que resulta que está el secretario del partido y tirando de esto otro hilo está... En fin, estamos en una situación en la cual utilizar esto para tapar todo eso no es suficiente. Y es un escándalo tras otro, que tapa al siguiente, que tapa al anterior, etcétera, etcétera. Hemos visto, está claro que el presidente Sánchez está agarrado al poder. ¿Cómo ve a la oposición en general? Cuando tienes un presidente que ha traspasado todas las líneas morales, que no tiene escrúpulos, es evidentísimo, es un hecho, y que está dispuesto precisamente por los problemas judiciales que tiene en su entorno a seguir ahí. ¿Cómo ve a la oposición? Pues yo veo a la oposición que no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que la situación en España es grave porque es un proceso de deterioro. Entonces no solo es la foto, sino la película. Es decir, la película lo que nos va mostrando es un proceso. Es decir, hoy estamos peor que hace 3 años. Y la oposición, pues hubo una época que le dio por hacer manifestaciones en la Plaza de Cibeles y en sitios así, y después pues hay muchas veces que uno se pregunta, pero en España realmente hay oposición. Yo hay veces que tengo amigos extranjeros que vienen y me preguntan, dicen, nosotros no vemos que haya una oposición, realmente no oímos, no leemos, no vemos una toma de posición clara, manifiesta y tajante contra la situación del gobierno actual. Pues yo lo veo así, lo veo que no, diría que está missing
un poco. Usted que ha trabajado por España desde la sociedad civil, cuando su hijo Iván le dijo voy a meterme en política en Vox, ¿usted qué pensó? Bueno, a mí no me dijo que se iba a meter en política. Él se metió ahí por unos amigos en una cosa que se llamaba DENAES, Fundación para la Defensa de la Nación Española. Y eso me pareció muy bien. Luego ahí se fue implicando más y acabó entrando en el equipo directivo, digamos, de un partido político que venía a rellenar alguna de esas ausencias, alguna de esas carencias que había en la vida pública. Mientras estuvo ahí, creo que lo hizo muy dignamente, que fue un buen parlamentario, pero yo fui feliz el día que lo dejó. El día que decidió irse, pues le di unas cuantas palmadas. Y es verdad que por la calle le dicen, sí, convenza a su hijo para que vuelva. Sí, sí. Eso me ha pasado en 3 o 4 sitios distintos. En Madrid me pasa con más frecuencia porque es más conocido, pero me ha pasado en Comillas, me ha pasado en Málaga, me ha pasado en bastantes sitios. Sí, ahí no cabe duda que había una serie de personas que veían a Iván pues como un representante de sus ideas dentro de un tono moderado, no extremo, y al marcharse pues sí parece que no le ha sustituido a nadie, ¿no? Carlos Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias. El rey Felipe no dejará que su padre fallezca en el extranjero, ¿verdad? Bueno, ya sabe usted que lo de la muerte es algo que no controlamos los humanos. Y eso habría que, ante esa imprevisibilidad lógica, habría que hacer algo. Sí, habría que lograr una abierta reconciliación sin miedo a lo que pueda pensar el gobierno y facilitar esa relación padre-hijo que en el fondo los dos están deseando que se produzca. Los dos lo están deseando. Sí. Y el hijo también. El hijo también. Y al rey Juan Carlos le duele la situación respecto a su hijo, que Pues, es el rey. Como a cualquier padre, me imagino. Carlos Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias por habernos acompañado en OK Diario. Ha sido un placer. Muchas gracias por darme la oportunidad de decir algunos de los disparates que pienso. Eso está muy bien, porque hoy al final es lo que no se lleva. Es decir, lo que uno piensa, exacto, en definitiva, exacto, y con la experiencia de los años y de la vida vivida. Don Carlos, muchas gracias. Gracias.